Y los hijos de Shimón, Samuel, Yamin, Ohad, Yaquín, Sohar, Saúl y Shaul, hijo de la cananea. Y estos son los hijos de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví: Gershon, Cat, Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gershon, Libni y Simei, Shmi, por sus familias. Y los hijos de Cat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de vida de Cat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Esas son las familias de Leví por sus generaciones. Y tomó Amram a Jochebed, su tía paterna, por mujer, a quien le parió a Aarón y Moshe. Y fueron los años de vida de Amram 137 años. Y fueron los hijos de Isaac, Coré o Coraj, y Nefeg y Zirchri. Y los hijos de Uziel, Mishael, Elisafán y Citri. Y tomó Aarón por mujer a Elisheba, que es Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nachzón, y Elisheba parió a Nabad, a Abiú, Eleazar e a Itamar. Y fueron los hijos de Coré, Asira, Elcaná y Abiasaf. Fueron la familia de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una hija de Putiel, que parió a Pinjas. Esos fueron los jefes de la familia de los levitas por sus linajes. Fueron Aarón y Moshe a quienes les dijo el Eterno: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto en orden, según sus tribus. Ellos fueron quienes hablaron al faraón, rey de Egipto, para inducirle a que dejara que los hijos de Israel abandonaran Egipto. Y le dijo el Eterno a Moshe en la tierra de Egipto: yo soy el Eterno. Di al faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga. Y le contestó Moisés: yo soy incircunciso de labios, tartamudo. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Y le dijo el Eterno a Moisés: mira, te encomiendo obres como si fueras Dios ante el faraón, y tu hermano Aarón será tu portavoz. Tú hablarás todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón dirá al faraón que permita a los hijos de Israel irse de su tierra. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis milagros en la tierra de Egipto. Y el faraón no los va a escuchar. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes castigos. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Eterno al extender mi mano sobre Egipto y libraré a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como les había ordenado el Eterno. Y Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83 al hablar con el faraón. Y les dijo el Eterno a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les diga, hagan milagros, le dirás a Aarón que tome su vara y que la arroje ante el faraón para que se convierta en culebra. Y se presentaron Moisés y Aarón ante el faraón y hicieron como les había ordenado el Eterno. Y tiró Aarón la vara ante el faraón y sus siervos y se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó enseguida a sus sabios y hechiceros, o sea, los magos de Egipto, quienes hicieron los mismos milagros. Cada uno de ellos arrojó su vara y todas se convirtieron en culebras. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Y como no lo había previsto el Eterno, se endureció el corazón del faraón y no los escuchó. Entonces dijo el Eterno a Moisés: duro es el corazón del faraón, pues no quiere dejar ir al pueblo. Anda al faraón por la mañana cuando sale a bañarse y te pararás ante él a la orilla del río y tomarás la vara que se convirtió en culebra. Y le vas a decir: el Eterno, Dios de los hebreos, me envió a ti para que les permitas irse y servir al Eterno en el desierto. Pero no me escuchaste hasta ahora. Pues bien, dijo el Eterno, con esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí que golpearé con la vara que tengo en mis manos las aguas del río y se convertirán en sangre. Y morirá todo pez que hay en el río, el cual herederá, de modo que los egipcios no podrán beber de estas aguas. Y le dijo el Eterno a Moisés: di a Aarón que tome su vara
y extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus lagunas y sobre todo depósito de agua, y todas esas aguas se convertirán en sangre. Y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. E hicieron Moisés y Aarón como les había ordenado el Eterno, y alzó la vara y golpeó las aguas del río a la vista del faraón y de sus siervos. Y al punto se transformaron las aguas en sangre. Y murieron los peces que había en el río, y por el olor repugnante que salía de él, los egipcios no pudieron beber de sus aguas, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y se endureció aún más el corazón del faraón, y no los escuchó, tal como lo había predicho el Eterno. Y se apartó el faraón y se retiró a su palacio. No le prestó mayor atención al suceso. Y cavaron todos los egipcios alrededor del río en busca de agua para beber, ya que no podían beber agua del río. Y transcurrieron 7 días desde que el Eterno había ido al río. Y le dijo el Eterno a Moisés: anda al faraón y dile, así dijo el Eterno, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no quieres dejarlo ir, heriré a toda tu extensión con ranas, y criará el río ranas extraordinariamente, que subirán y entrarán incluso en tu palacio, en tu dormitorio y sobre tu cama, y asimismo en las casas de tus siervos y en las de todo tu pueblo. Sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos pulularán las ranas. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con la vara sobre los ríos, los canales y las lagunas, y haz subir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas, y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron también lo mismo, con sus brujerías, haciendo subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y llamó el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Eterno que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y entonces dejaré ir al pueblo para que brinde su sacrificio al Eterno. Y contestó Moisés: puedes hasta elegir el momento en que quieras que por mi súplica Dios extirpe de ti y de tu pueblo las ranas que suelan toda la tierra. Solo en el río quedarán. Y contestó el faraón: por la mañana. Y le dijo Moisés: será como tu palabra, para que sepas que no hay como el Eterno, el Dios nuestro. Se apartarán las ranas de ti y de sus casas, y de tus siervos, y de todo tu pueblo, y quedarán solo en el río. Y se retiraron Moisés y Aarón del palacio del faraón, y rogó Moisés al Eterno que quitara las ranas con que había atribulado al faraón. Y el Eterno accedió a la súplica de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Y fueron juntadas en montones, cuyo hedor se sentía por doquier, pero al aliviarse la situación, se endureció su corazón, el del faraón, y no cumplió lo que había prometido, tal como lo había predicho el Eterno. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que se llene de piojos toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y se llenaron de piojos todo hombre y todo animal de la tierra de Egipto. Los magos con sus hechicerías trataron inútilmente de extirpar las plagas de piojos. Había multitud de piojos sobre hombres y animales. Entonces los magos le dijeron al faraón: está el dedo de Dios en él. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no les escuchó, tal como lo había predicho el Eterno. Y le dijo el Eterno a Moisés: madruga mañana y te presentarás ante el faraón. Apenas salga el agua para bañarse, le dirás: así habló el Eterno, deja salir a mi pueblo para que me adore. Si no le permites ir, yo haré enviar a ti, a tus siervos y a tu pueblo y a tus casas en Aroz y en todo el ámbito de la tierra, y en ese día y en, y en ese día separaré de esta plaga la tierra de Gosén, donde está mi pueblo, para que no lleguen ahí insectos dañinos, para que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. Y haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Para mañana mismo será esta señal. Y así lo hizo el Eterno. De modo que se llenaron de sabandijas el palacio del faraón, las casas de sus siervos y toda la tierra de Egipto. Quedó la tierra infestada por esta plaga. Y llamó el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo:
vayan a ofrecer sacrificio a su Dios en esta tierra. Pero le contestó Moisés, es impropio hacerlo así, porque sería execración para Egipto el que sacrificáramos al Eterno en el propio país. ¿No nos van a apedrear acaso si hiciéramos cosa tan reprobable para los egipcios? Déjenos ir 3 días por el desierto para adorar al Eterno, nuestro Dios, como Él nos diga. Entonces dijo el faraón, bien, los voy a dejar ir para que adoren al Eterno, vuestro Dios, en el desierto, pero a condición de que no se vayan muy lejos, rueguen por mí. Y dijo Moisés, ahora me retiraré y rogaré al Eterno, y mañana se irán las sabandijas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero no vuelva el faraón a burlarse, no dejando que el pueblo vaya a adorar al Eterno. Y se retiró Moisés del palacio y rogó al Eterno. E hizo el Eterno lo que le pidió Moisés, e hizo desaparecer totalmente la plaga de los Aarón, pero volvió el faraón a endurecer su corazón, y no permitió que el pueblo se fuera. Y le dijo el Eterno a Moisés, anda al faraón y le dirás, así dijo el Eterno, Dios de los hebreos, permite a mi pueblo que se vaya para que me adore. Si no quieres permitírselo y todavía lo detienes, he aquí que la mano del Eterno va a estar sobre tu ganado del campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, con gravísima peste. Pero hará distinción el Eterno entre el ganado de Israel y el de Egipto, y se salvará todo el ganado de los hijos de Israel. Y el Eterno fijó un plazo diciendo, mañana hará esto el Eterno en el país. Y cumplió lo que dijo el día siguiente, y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ningún animal. Y envió a ver el faraón, comprobando que se había salvado todo el ganado de Israel. Y volvió a endurecerse el corazón del faraón y prohibió que el pueblo se fuera. Entonces dijo el Eterno a Moisés y a Aarón, tomen vuestros puños llenos de ceniza de un horno y arrójenlo tú, Moisés, hacia el cielo ante los ojos del faraón. Y el polvo se va a diseminar sobre la tierra de Egipto, causando pústulas sarnosas en toda la tierra de Egipto. Y tomaron la ceniza de un horno y estando ante el faraón, Moisés arrojó la ceniza hacia el cielo y se formaron pústulas sarnosas en la piel de hombre y del animal. Y no pudieron los magos estar delante de Moisés por la picazón de la sarna, porque la padecían al igual que los demás egipcios. Y una vez más endureció el Eterno el corazón del faraón, y éste no accedió al ruego de los hebreos, como lo habría dicho el Eterno a Moisés. Y le dijo el Eterno a Moisés, madruga mañana y preséntate ante el faraón y dile, así dijo el Eterno, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me reverencie. Yo enviaré, en caso contrario, todas mis plagas a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo, para que sepas que nadie hay como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano para herirte con la peste, tú y tu pueblo habrían desaparecido de la tierra. Pero hasta ahora te he dejado vivir para mostrarte mi poder y para que lo conozcan todos los pueblos de la tierra. Pero como aún te ensañas contra mi pueblo y no lo dejas irse, he aquí que voy a hacer llover mañana a esta hora granizo, extraordinariamente grande, tal como no hubo otro así en Egipto desde el día en que fue fundado. Haz juntar tu ganado y todo lo que tengas en el campo, ya que todo hombre y todo animal que no se halle en sus casas morirán por la fuerza de la granizada que caerá. Los siervos del faraón que temieron la palabra del Eterno se recogieron en sus casas poniendo a buen recaudo a sus ganados. Pero quienes no prestaron atención a la palabra del Eterno quedaron desguarnecidos en el campo. Y le dijo el Eterno a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre el hombre y sobre el animal y sobre la hierba y la tierra, en toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara al cielo y el Eterno envió fuertes, truenos y granizos con gran fuego, relámpagos, e hizo cubrir el Eterno la tierra con granizo. Y era tan impresionante el granizo que caía acompañado de fuego, que no se recordaba otro igual en toda la tierra de Egipto desde su nacimiento como país. Y golpeó el granizo en toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, desde el hombre hasta el animal, y toda hierba del campo, quebrando todo árbol, solo quedó exceptuada la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Y mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo,
ciertamente pecado. El Eterno es justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Rueguen al Eterno que haga cesar los truenos y el granizo y entonces los voy a dejar ir y no vas a tener que volver a quedarte. Y contestó Moisés, al salir de la ciudad extenderé mis manos al Eterno y van a cesar los truenos y el granizo, para que tú sepas que la tierra pertenece al Eterno. Bien sé que tú y tus siervos no temen al Eterno. Y por el granizo fueron arruinados el lino y la cebada, porque la cebada estaba todavía en espiga y el lino en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron perjudicados porque eran tardíos. Y cuando se retiró Moisés del palacio del faraón, extendió sus manos al Eterno y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia. Pero el faraón una vez más vio que habían cesado la lluvia y el granizo y los truenos, volvió a pecar. Se endureció su corazón nuevamente, y el suyo y el de sus siervos. Y al endurecerse el corazón del faraón, éste volvió a negarles a los hijos de Israel el permiso para irse, tal como lo había predicho el Eterno. Hasta ahí llega la parashá de hoy y la próxima semana es un poco. Hasta ahí llegó la parashá de hoy. Explicaciones, preguntas. Bueno, ya se ve aquí en esta parashá que una les dice, yo me di a conocer a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con un cierto nombre, pero a ti te di mi nombre verdadero, Yod He Vav He, el tetragramatón. Estamos hablando acá de que Dios tiene muchos nombres, tiene parte con Elokai, Elohai, El, Shaddai, el Adonai, Adonai Sebaot, tiene muchos nombres. Cada nombre representa un estado espiritual de quien lo recibe. Ante Abraham, Isaac y Jacob se presentó como el Shaddai, el Todopoderoso. Pero acá, como Moisés se presenta como el Eterno. Por eso al decirle el Eterno, cuando nos mencionó primero, Ejeye, Asher, Ejeye, significa, no, significa yo soy lo que soy. Significa yo seré lo que seré. Porque Dios no tiene tiempo ni espacio. Eso fue una creación de Dios para darnos a nosotros un sentido de orientación. Pero para Dios no existe el tiempo y el espacio. Por lo tanto, Él sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Por eso que Él dijo, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Porque Él sabía que se iba a endurecer el corazón del faraón. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero para Dios es fácil decir, hey, voy a sacar al pueblo, hago un chasquido de mis dedos y el pueblo lo saco y listo. No, pero Dios eh, tenía que dar una señal de su grandeza y su poder. Él ya sabía lo que iba a pasar con el faraón. Él ya tenía, desde tiempos inmemoriales, él ya sabía cuáles eran las plagas que iban a venir en Egipto. Él ya sabía la relación que existía o la reacción que iban a tener el faraón y los egipcios. Él ya sabía el poder que tenían los magos egipcios de convertir el agua en sangre igual y las culebras y todo lo demás. Él ya sabía, porque los egipcios, los magos, no eran magos que sacaban cartas de las manos, ni florecitas, ni hacían eso, no hacían trucos. Ellos sabían mucho de astrología y tenían cierto tipo de magia oculta, ellos sabían cierto tipo de artes mágicas, como en la Guerra de la Galaxia, el lado oscuro y el lado de los Jedi. Pero Dios aquí está dando una muestra de su poder, conociendo, con el nombre que le había dado Moisés, conociendo qué es lo que iba a suceder. Ahora, ¿para qué hizo Dios eso con el pueblo hebreo? Para que el pueblo hebreo fuera, si se dan cuenta, las primeras plagas las sufrieron todos, egipcios, hebreos, todos. Pero en un momento dado le dice Dios, de ahora en adelante, cuando fue la plaga
de la sarna de los animales o la mortandad de los animales, le dice, solamente la tierra de Egipto va a sufrir, pero los hebreos no. Porque ya empezó a hacer una separación. ¿Para qué? Para que el pueblo hebreo empezara a creer en la grandeza y empezara a creer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era real. Y que no era una cosa ficticia y los dioses de Egipto eran una... separar también de los dioses de Egipto, porque los dioses de Egipto eran terrenales, inventados. Hasta el faraón se creía Dios, pero no tenía tanto poder. Era para demostrarle al pueblo hebreo, hey, yo soy el creador del universo, estos de acá los creé yo, que se crean lo que quieran, pero yo soy el creador del universo y los creé a ellos también. Pero ustedes son mi pueblo y a ustedes los voy a defender por el amor que les tuve a Abraham, Isaac y Jacob. En el fondo, esta para allá lo que te está diciendo es, yo soy el Eterno, escogí a este pueblo es mío, los otros pueblos también, quiero que me conozcan, pero si no me quieren conocer, es problema de ellos. A mí me interesa que ustedes me conozcan. Esa sería la conclusión de la parasha. ¿Pregunta? Sí, acá hay preguntas. Jacqueline dice, ¿por qué Dios endurece el corazón del faraón, siendo que Dios se ha dicho al Moisés que saque al pueblo de Egipto? Se le ha dicho. Ah, porque el faraón se creía a Dios primero que nada. Y aquí hay un caso muy especial. Al endurecer el corazón del faraón Dios, le quitó el libre albedrío. El faraón podía haber dicho, bueno, ya que se vayan, total me da lo mismo. Pero Dios le quitó el libre albedrío al faraón. No lo quiso pensar, no lo quiso hacer pensar. En el fondo, al quitarle el libre albedrío, estaba demostrando que él beneficia a quien beneficia y quiere a quien quiere. Y ante él no existe ningún impedimento de nada ni de nadie. Él hace lo que quiere porque el constructor es el que armó y el que hizo el universo y el mundo entero. Él da a quien quiere y le quita a quien quiere. Todo depende de él. Entonces, al hacer esto, le quitó el libre albedrío al faraón para demostrar que también él puede quitar el libre albedrío. Él puede hacerlo. Ahora, ¿por qué lo hizo con el faraón? Porque el faraón se creía Dios y se creía superior a todos los demás. De hecho, todos los faraones y hasta el día de hoy le hacen estatua y le adoran a la estatua y se creen dioses. Ejemplo, en Corea del Norte, que el papá del Kim Jong-un le hace una estatua y hay que reverenciarla. O sea, a ese nivel de absurdo también estaban en esa época en Egipto. Y la respuesta es que Dios le quiso quitar al faraón para demostrarle al faraón y para demostrarle al pueblo egipcio y para levantar poco a poco espiritualmente al pueblo hebreo que él puede hacer lo que quiera en este mundo. Esa es la respuesta. Antonio Sevilla pregunta, dice, pregunta luego será ¿por qué méritos salió el pueblo hebreo de Egipto y por qué en esa época y no antes ni después? ¿O por mérito de los patriarcas o de su o que su purificación había llegado a su fin? Te escuché muy cortado. Ya, ya grabado en el audio. Bueno, Leo, ¿escucha ahí o no? ¿Escuchas? Ahora sí, sí, ahora sí. Ya, Antonio Sevilla, mi pregunta luego será ¿por qué mérito salió el pueblo hebreo de Egipto? ¿Y por qué en esa época y no antes ni después? ¿Fue por mérito de los patriarcas o de que su purificación había llegado a su fin? Discúlpeme, pero se escucha mal. Hay un Sí, ruido sí, que Algo está haciendo como interferencia. que se corta. el audífono debe ser. A ver. ¿De quién? El ¿Usted mío está con está. audífono o no? Yo sí, claro. Capaz sea eso. No, no, yo escucho perfectamente con mi audífono. No, pues No, pero el ruido sale hacia acá. sale ¿De así. dónde? ¿Mi audífono será? Sí, te puedes sacar la
A ver, Desconecte lo mejor. conectarlo. Saqué el audífono. Ahí sí. Ahí sí. Ah, eso. Ah, entonces puede haber sido el audífono, ya. Ahí está. Ah, qué bueno. Ya. Bueno, de nuevo, la pregunta de Antonio Sevilla. Mi pregunta luego será, ¿por qué méritos salió el pueblo hebreo de Egipto y por qué en esa época y no antes ni después? ¿Fue por mérito de los patriarcas o que su purificación había llegado a su fin? Buena pregunta. Fue por mérito de los patriarcas. Es que justamente por eso que en una parte de la parashá mencionan a los los hijos y descendientes de Leví. Que los hijos y descendientes de Leví, de ahí viene Moisés y Aarón, que son los que después, posteriormente, van a ser el Mishkan o el tabernáculo, y ellos van a ser los sacerdotes del pueblo hebreo. Ellos fueron los que mantuvieron la cohesión del pueblo en la creencia. Estaban en un nivel espiritual muy bajo por la servidumbre y todo eso. Estaban en un estado de servidumbre muy terrible. Pero Dios le dio la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Y de hecho, cuando hace la promesa Dios con Abraham, le dice, voy a hacer los esclavos durante 400 años. Lo dice en la Parashá, en Bereshit. Cuando hace el pacto con Abraham, le dice, los voy a hacer esclavos en una tierra extraña. Por lo tanto, esto es todo un plan divino, es un plan divino porque después de esto ya entraron como familias, 2 hermanos con su familia, 70 personas, pero ahora salen como un pueblo. Ya no son familia, ahora ya son un pueblo. Por lo tanto, cuando Dios le dice, no dice saca tus familias, le dice saca a mi pueblo, porque ya se convirtieron en pueblo. En el fondo, tenía que pasar este tiempo para cumplirse la profecía de Abraham, de que le iba a dar la tierra de Canaán a su pueblo, pero que iban a pasar penurias y que iban a pasar la esclavitud de Egipto. Ya está todo predicho antes. Por eso no antes, porque todo tiene un tiempo. Okay. Esta pregunta es buena. Esa pregunta es muy buena. Muy bueno. Dice, ahora pregunta Carlos Fernández. Sí. 1. En Shemot aparecen los 12 nombres de Dios. Perdón, los 72 nombres de Dios. ¿En el alfabeto hebreo o gematría? No, obviamente que los 72 nombres de Dios son en gematría. Abraham Abulafia, que es un gran cabalista del 1300 y tanto, él hizo los 72 nombres de Dios y hizo mantras en base a los 72 nombres de Dios. Pero los 72 nombres de Dios son en el fondo manifestaciones de su grandeza. Obviamente en gematría cada letra tiene un número y cada número tiene alguna consecuencia y es todo un estudio muy, muy concienzudo de los nombres de Dios, pero no sacamos nada con mencionarlo. No sacamos nada con decir los nombres. De hecho, aquí te da varios, te da el Shaddai, el Elión, el Okai, el Adonai, Adonai Tsebaot, Melech Leolam, te da todos los nombres. Él te los da los nombres, pero sus nombres no son su forma de ser, ni su personalidad, ni su nombre. Para él, los nombres son sus manifestaciones en el mundo. Y sus manifestaciones son, puede ser bueno lo malo, lo bonito y lo feo, la dualidad del hombre y la mujer, la pobreza y la riqueza, todo es dual. Todo es dual. Pero él es la unidad que produce él es la dualidad que produce ambas cosas. Él es Abba de Ima, o sea, padre y madre a la vez, porque es
creador y es creador, o sea, dador y receptor, todo junto. Sus manifestaciones y el único que conoce a Dios es sí mismo. Nosotros somos, con nuestra mente limitada y nuestro cuerpo limitado y nuestra energía limitada, podemos tener cierto concepto de su grandeza, limitado también. Por eso que la Torá, cuando se lee de las cuatro maneras. Se lee la parte escrita, y algunos creen a pie juntilla, y eso se llama textolatría, que es leer el texto como que fuera lo único, y de ahí no existe otra cosa. Está la Torá oral, que algunos creen, otros no creen, pero todo depende del nivel intelectual de cada persona, y el nivel espiritual también. Por lo tanto, en la manera que uno más se eleva, en la manera que uno más sabe, como te dije la semana pasada, a Dios se le conoce de acá, se lo conoce en forma ¿cómo se llama esto? La palabra se me va. Racional. A Dios se le conoce en forma racional. Cuando tú conoces a Dios en forma racional, ya lo puedes conocer en forma espiritual, porque sus manifestaciones son increíbles. Entonces, en la medida que tú racionalmente vayas conociendo sus manifestaciones, vas teniendo fe, o emuná, o creyendo que sí, realmente existe. Y los 72 nombres de Dios, como te digo, son las manifestaciones de su entrega al mundo, al universo. Ok. Otra pregunta de Carlos. Dice, Moshe se le reveló el nombre y vio a Dios cara a cara. ¿Fue más grande que los patriarcas o cada uno tenía un propósito distinto? A ver. Cada uno tenía un propósito diferente. De hecho, el propósito de Abraham fue conocer a Dios como el Todopoderoso, el Shaddai. Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Dios como el Shaddai, el Todopoderoso. Ellos tuvieron un pacto directo con Dios y fue el inicio del monoteísmo. Ellos tuvieron la gran manifestación intelectual, la gran manifestación espiritual, la gran manifestación racional, de saber que existía un Dios creador de todo, investigarlo y crecer en base a eso. Esa fue la función de los patriarcas, ser el iniciadores del monoteísmo. Pero con Moisés ya el monoteísmo existía. Ya el monoteísmo existió desde Abraham. Entonces, Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Moisés fue llamado específicamente ya no a sacar una familia, sino a sacar un pueblo para darle las leyes. De hecho, a Moisés se le entregó la Torá. Primero con Moisés, con Abraham tenemos el pacto del Brit Milá, ¿no es cierto? La circuncisión. Es un pacto. Pero ahora que viene el contrato con un pueblo. Y el contrato es la Torá. ¿Cierto? Entonces cada cual en su tiempo tuvieron un papel preponderante en hacer que este pueblo empezara a avanzar. Esa sería la respuesta. Okay. Otra tercera pregunta, Carlos. Dice, si es verdad que Israel fue el pueblo escogido porque fue el pueblo que aceptó la Torá y el resto de los pueblos dijo no a la Torá, o Israel está predeterminado por Dios desde la fundación del mundo. Esa pregunta me encanta. Muy buena. Obviamente que en esa época habían 70 pueblos. Estamos hablando de la Torá, la entrega de la Torá. Hay un cuento respecto a esto. Habían 70 pueblos y Dios le fue ofreciendo a cada pueblo la Torá. A cada pueblo le fue ofreciendo la Torá. Entonces, el pueblo dijo, ¿qué dice la Torá? No robar. Pero es que, pucha, no robar, para nosotros
Es nuestra costumbre. Nosotros robamos y nos enriquecemos, y el otro que quiere nos roba y nos gana, pero no robar, no. Y así fue, que si yo no decir el nombre de Dios en vano, pucha, nosotros lo decimos a cada rato, no nos convence. Todos dijeron no, los 70 pueblos. Y fueron donde el pueblo hebreo, este es un midrash, en todo caso, un cuento. Y fueron donde el pueblo hebreo, y Dios les dijo, les tengo la Torá, ¿la aceptan? Y el pueblo hebreo dijo, Nacer en Ishma, haremos y entenderemos. Entonces Dios le contrapregunta y le dice, ok, pero denme una garantía de que la Torá ustedes la van a cumplir. Entonces por ahí se pusieron de acuerdo, empezaron a decirle y le dijeron a Dios, ya, nuestros hijos van a cumplir esta garantía. Y Dios dijo, no me basta. Entonces siguieron consultándose entre ellos y dijeron, los hijos de nuestros hijos van a cumplir con esta garantía. Y Dios dijo, me basta. De ahí no, suficiente. Ya, la Torá es de ustedes. Entonces, por un lado, si hay una predestinación, yo creo que la predestinación fue a través de Abraham. Con Abraham hizo un pacto. Con Abraham. Porque Abraham, al hacer el Brit Milá, hizo un pacto de sangre con Dios. Y ese pacto se fue después Abraham a Isaac. Y ese pacto de Isaac se fue donde Jacob. Porque no se fueron ese pacto ni con Esaú ni con Ismael. Ellos fundaron otros pueblos. De Ismael fundó los árabes. Y de Esaú fue Roma, o todo lo que es el mundo occidental. Y Abraham tuvo más hijos con Ketura. Y con Ketura a los hijos, antes de morir, les dio regalos. No se los menciona, pero les dio regalos. ¿Y cuáles fueron los regalos? Fueron el conocimiento de un Dios único. Pero lo prostituyeron el nombre y esos fueron se fueron a la India y esos son los brahmanes. De ahí viene el nombre brahmanes, hijos de Abraham. Entonces tienen miles de dioses, hablan otras lenguas, tienen otros dioses, tienen otras formas de pensar, magia y se prostituyó todo eso. Entonces el único pueblo que siguió con la línea inicial fue Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, y el pueblo hebreo posteriormente, que lo agarró Moisés y se convirtió en el legislador de ellos, porque Dios les dijo, ok, este es mi Torá, y este es mi pueblo, y estas son sus leyes. De hecho, hasta el día de hoy, para nosotros en Israel, se usa la Torá como ley. No hay una ¿cómo se llama esto? Una constitución. La constitución nuestra es la Torá. Y por eso nos regimos. Ok. Otra pregunta de Luis. Dice, ¿por qué hacer Dios una demostración de fuerza tan drástica, pudiendo demostrar lo mismo matando a un faraón tras otro hasta que obedeciera, demostrando su poder, pero con menos daños colaterales? Buena pregunta también. Lo que pasa es que él primero tenía que acordarse que el pueblo hebreo estaba espiritualmente muy bajo. Muy bajo. Y Dios si mataba al faraón, iba a salir el pueblo y iba a decir, ya me murió el faraón, ¿qué tanto? Tenía que demostrarle que sí había una fuerza y un poder muy, muy superior a todo lo terrenal que ellos conocieron durante su servidumbre, en que poco a poco, en la medida que esos actos se fueran cumpliendo de acuerdo a lo que Moisés le decía a Aarón, y Aarón lo hacía a nombre, o sea, Dios le decía a Moisés y Moisés a Aarón, el pueblo al ver todo eso se iba fortaleciendo espiritualmente. Porque si no, ¿cuál es la magia de entregar la Torá? Tenían que merecérselo.
¿Y cómo se lo merecían? Creyendo en un Dios que era poderoso, creador del universo, elevarse espiritualmente y saber que sí tenían el apoyo de alguien superior y que no era todo tan malo como ellos pensaban. Si hubiera sido porque yo mato al faraón, ya pues lo mato, ¿y qué tanto? Total, ¿y quién va a creer en mí? No, tiene que ir gradualmente, gradualmente, ir haciendo que el pueblo se fuera elevando espiritualmente para que cuando salieran de Egipto ya tuvieran una creencia firme y una fe fuerte en el Creador. Ok. Dice, otra pregunta de Luis. La magia, ¿qué era la magia? ¿A qué se refieren? ¿Existen otros poderes paralelos o algo así? ¿Por qué los magos podían hacerlo? ¿O eran ardid de prestidigitación que se sabía Moisés, al igual que los magos, trucos como los magos de ahora? Quiero saber qué era eso, la magia. Bueno, antiguamente los magos se les llama, se les dice magos, pero en realidad eran, como ya lo expliqué anteriormente, ellos tenían ciertos conocimientos de artes mágicas para poder controlar al pueblo. Antiguamente los magos, esos magos, eran los sacerdotes de los dioses egipcios. Entonces, ¿cómo controlaban al pueblo? Por medio del temor. ¿Qué es lo que pasa con las religiones hoy en día? También controlan a la gente en base al temor. Si no haces lo que yo te digo, te vas al infierno. Si no haces lo que yo te digo, te vas a quemar en el fuego eterno. Si no haces lo que yo te digo, Dios te va a castigar. Si no haces lo que... Entonces, la gente ignorante, con alguien un poco más con conocimiento, ya es fácilmente controlable. Los egipcios en ese momento eran fácilmente controlables porque los magos sabían ciertos trucos en que ellos hacían, por el temor de que, por eso que los sacerdotes en esa época tenían tan altos cargos y tan altos puestos, porque hasta el faraón les temía, porque podían hacer ciertas cosas que estaban fuera de lo normal, tenían ciertos poderes en realidad. De hecho, después vamos a ver en la parashá de Balak, cuando sale Balak tenía espiritualmente, era tan elevado como Moisés. Siempre hay una balanza. Del lado oscuro hay alguien tan poderoso como del lado de la luz. Moisés era del lado de la luz y Balak era del lado del oscuro. Y, o sea, Bilam, el mago Bilam. Y tenía mucho poder, pero estaba corrompido. Era un poder del lado oscuro. Pero eso lo vamos a ver después cuando llegue la parasha Balak. Perfecto. Ahora tengo una pregunta de Elisei Torch. Cuando Hashem pega con la plaga de los piojos, ¿cómo es que los magos de Egipto, que eran brujos, llegan a la conclusión de que aquí está el dedo de Elohim? Me parece que los magos ahí no pudieron hacer nada. No, po, Claro. no, po. Por eso que Dios fue poco a poco, Nah. por eso que concadenándolo con la respuesta, con la pregunta anterior y la respuesta anterior. Cuando fue el asunto de los piojos, Dios fue paulatinamente. Primero, que los magos pudieran hacer lo mismo. Cosa de que, la gente, sí, que no, que sí, que no. Pero cuando fue lo de los piojos, ahí los magos dijeron, esto es realmente el dedo de Dios. O sea, los magos se sintieron impotentes ante la grandeza de los milagros o las plagas que estaban sucediendo. Ya no pudieron actuar. Ya les llegó a su nivel máximo, ya quedó destruido. Ya más arriba de eso ya no podían hacer nada. Y tuvieron que reconocer de que había alguien superior a ellos, algo superior a ellos que era Dios. Por eso lo nombran Dios, en la mano de Dios. O sea, ya conocían a Dios. Pero lo que pasa es que se sentían tan seguros, como nadie le había puesto la pata encima, pero ahora se las pusieron encima y ya no pudieron actuar más. Okay. Luis pregunta,
Si Moisés vio a Dios cara a cara, ¿qué vio? ¿Un señor de barba? ¿Vio algo? Yo no. Ay, Dios. No, me da risa porque muchos judíos piensan que Dios es un viejo de ojos azules, sentado en un trono, con una bata blanca y una barba y una cara bondadoso. Lo que vio Dios no lo vio con sus ojos, lo vio con su alma. Captó la grandeza del universo y captó la grandeza del Creador. Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene ojos, Dios no tiene nariz. Él da todo, todo eso. Pero Él en sí mismo es el Ein Sof, lo desconocido. No tiene ni forma ni imagen. Por eso que nosotros tienen prohibido que nosotros tengamos forma e imagen. Él creó los brazos, Él creó las manos, Él creó los ojos, Él creó la nariz, Él creó... Porque es parte de nuestro ser en este mundo. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con estas herramientas para poder actuar en este mundo y ser similares a otros seres iguales a nosotros en este mundo. Pero él captó la luz divina, la captó la luz divina. A él se le fue dada esa facultad. Pero no es un viejito así con pelo blanco ni una barba blanca como lo presentan en Hollywood, claro. Es una reverenda imbecilidad. Claro. Mauricio Horta dice, ¿dentro de Am Israel también salieron egipcios? Claro, también salieron, o sea, salieron pueblos mezclados. Salieron otros pueblos egipcios, o sea, salieron egipcios, salieron fenicios, salieron de otras partes, salieron también. El pueblo hebreo se calcula que eran como 680 o 700.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Ese era el pueblo hebreo como núcleo. Pero cuando salieron también otros pueblos mezclados. Probablemente, tiene que haber salido, si algún hebreo se casó con una egipcia, tiene que haber salido con la egipcia y con sus hijos. ¿Ya? Aparte de eso, que se le juntaron otros esclavos de otras tierras que también querían salvarse y aprovecharon la ola y se tiraron a hacer surf con el pueblo judío, con el pueblo hebreo. Y sí, salieron, sí. Ok. Elisei pregunta, ¿por qué Hashem eligió golpear a Egipto con 10 plagas? ¿Por qué justo 10? ¿Qué significado tiene esto? ¿Cuál era el propósito del número 10 en todo este proceso? Mira, Bueno, si se fijan ustedes, todo está hecho de el 10. Las 10 plagas, las 10 pruebas de Abraham, las 10 tablas, las 10 enunciaciones de Moisés. Espera un segundo, espera. ¿Aló? Julio, ¿me escuchas? Sí, te oigo. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien acá, tranquilo. Ya, qué bueno. Sí. Ya. No, yo lo llamaba para... Dime. Pues llegado ya. Ya, viejito. Después te llamo. Después. Bueno, bueno. Chao. Control interno. Ya, ¿cuál fue la pregunta? sobre el número 10, ¿por qué hay 10 plagas? Ah, sí. El 10? Sí. No, porque el 10 es un número cabalístico que significa del 1. Del 1 se va todo hacia abajo. ¿Y por qué 10 plagas? Porque son los 10 estados donde tenía que ir subiendo el pueblo hebreo de su nivel espiritual. Tenía que ir subiendo de peldaño en peldaño hasta llegar al peldaño, hasta el último peldaño. Perfecto. Y además que tenemos que tomar en consideración que las primeras plagas, el pueblo no creyó, los egipcios no creyeron, el faraón no creyó,
hasta que lo tuvo que hacer reventar de alguna manera. En la última plaga lo hizo reventar. Sí. Voy a leer las últimas dos preguntas que ya se nos pasó la hora, pero estamos acá. Ya. Antonio dice, última pregunta. ¿Por qué Moshe fue acompañado de Aarón? ¿Por qué Hashem no curó su dificultad para hablar? ¿Qué sentido tiene eso? Porque, a ver, porque Aarón siempre se negó y Dios, Hashem, no quiso intervenir en quitarle ¿cómo se llama? Su tartamudez. Porque todo tiene que ser de acuerdo a lo que él diga. Si Moisés tenía el contacto directo con Hashem, ¿por qué no lo tuvo Aarón? Y dejar a Moisés que fuera como el típico pastor que seguía dándole vuelta al desierto con la oveja. ¿Por qué eligió a Moisés y no eligió a Aarón? Porque Dios vio en Moisés alguien o algo que lo encontró que realmente sí era para cumplir con su propósito. Por eso no le curó. Ahora, Dios dice que los milagros que hace Dios, que lo hace todos los días, lo hace parecer como hechos naturales. Porque así él mira, se ríe y se mantiene oculto. Pero él sabe que él está haciendo lo que está haciendo. Es para no mantenerse a la vista de todos, porque si no es re fácil. No. ¿Cómo se llega a la creencia del Dios? Cuando tú recibes los beneficios de Dios, Él te mira, te escucha agradecer y se ríe. Y hace parecer como que fuera todo actos naturales. Para que el hombre sepa que Él fue el que lo hizo, pero para que el hombre no pierda su nivel terrenal y piense que todo está hecho en base a una cosa hecha fortuita o algo así en el mundo terrenal. Si Hashem es inteligente, oye, por algo hizo lo que hizo. Se imagina, sí. Bueno, vamos a leer la última pregunta de Carlos. Dicen que vio una luz fuerte, no la cara. Y después dice, ¿Moshe se casó con una egipcia? ¿Es cierto? No, era una egipcia. Se casó con una madianita. Una madianita, no una egipcia. La que se casó con una egipcia después antes fue Abraham, que se casó con la esclava egipcia, que era Agar, la mamá de Ismael. Pero él se casó con la hija de Yitro, Zipora, que era de la tierra de Madián, que Madián en todo caso después se ve en una para allá, que cuando Miriam lo pela, le dice, ¿y qué hace esta cushita? De la tierra de Cush. Y la de la tierra de Cush eran negros. Entonces, había una cosa media rara así, no era egipcia, era de madianita. Perfecto. ¿Algo más? No, bueno, ya estuvo la hora, súper interesante como siempre. Gracias. Espero que hayan entendido un poco más. Ese es como el buen sentido del estudio, el que hace buenas preguntas. Hicieron muy buenas preguntas, encontré. Fantástica. El cuestionamiento empieza a trabajar la razón, y cuando uno, como dice Julio, llegan a comprender la divinidad a través de la razón, empieza la elevación. Pero mientras esa fe ciega, porque sí, claro, eso es como, no es parte del judaísmo. O sea, es un inicio, yo creo, ok, entonces empiezo a estudiar, empiezo a razonar. Si no creo, bueno, ni siquiera me pongo a estudiar. Pero es todo un proceso que lo vamos haciendo en el estudio de la Torá. La próxima semana está la Parsha Bo, que significa ven. Lean las Parsha. Ahí le voy a mandar artículos, está del Aish Latino, del Chabad, que son muy interesantes, para que empiecen a madurar la Parsha, y la próxima semana seguiremos con la clase. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Que tengan Shavuot a todos, buena semana, y bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Gracias.